Muy buenos días, bienvenidos al curso de lenguaje. Este curso va dirigido para los alumnos de sexto grado A y sexto grado B. Valor del mes, fe y esperanza. Muy bien, vamos a observar aquí esta imagen. Aquí dice, érase una y otra vez. Dice, lo que nunca te contaron en los cuentos clásicos, ¿no? Muy bien, érase una vez. A ver, veamos esta frase que está en grande. Érase una vez, pero en el medio dice una y otra vez. Obviemos lo del medio, érase una y otra vez, ¿ya? A ver, érase una vez. ¿Dónde lo observamos siempre? Ah, claro, pues ustedes por lógica me van a decir que en un cuento. ¿Por qué? Porque aquí dice justo lo que nunca te contaron en cuentos clásicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De cuentos, ¿verdad? Entonces, érase una vez siempre aparece en los cuentos. Y estos cuentos, donde aparece esta frase, ¿cómo son los cuentos? ¿Son cuentos reales? ¿Son cuentos imaginarios, fantásticos? ¿Cómo son? Son cuentos, eh, son cuentos fantásticos. ¿Qué quiero decir con fantásticos? Son cuentos donde existe seres irreales. ¿Qué quiero decir con seres irreales? Bueno, a ver, no son seres casi como irreales, sino son seres reales, pero haciendo cosas fantásticas, cosas maravillosas, cosas que nunca nosotros se puede hacer en la vida real. Por ejemplo, un conejo que habla. Sí, hay, ¿verdad? En los cuentos hay, por ejemplo, de las fábulas de Sopo, los conejos hablan, ¿no? Y una persona hablando con un conejo, ¿es algo real? No, no es algo real, es algo ficticio, fantástico. Por eso, los cuentos, estos tipos de cuentos son ficticios, son fantásticos, no son reales, ¿ok? Pero justo entrando a lo del cuento, hoy vamos a ver algo en general, el texto real maravilloso. ¿Por qué se le llama real maravilloso? Por lo que acabo de explicar hace un momento. ¿Qué pasa? Hay animales que hablan, personas que hablan con animales, entonces cosas que no suelen pasar, ¿verdad? Pero vamos a ver a profundidad qué cosa nos quiere decir el texto real maravilloso o el texto maravilloso, como lo llamé. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora del texto narrativo maravilloso. ¿Qué cosa es? Dice, es aquel texto donde los seres u objetos irreales existen en un mundo real. Es un relato en el que intervienen seres sobrenaturales, hadas, brujas, duendes, dragones, etc. O bien ocurren actos mágicos. ¿Ya? Entonces el texto narrativo maravilloso es donde aparecen no, seres irreales en un mundo real. Por ejemplo, aquí, yo estoy ahorita aquí en mi computadora, de repente explicando la clase, y a ver, se me acerca un perrito y me habla, y me dice, qué bonito estás explicando la clase. Eso no sería algo, no sería, por ejemplo, estamos combinando lo real con lo imaginario, ¿no? Con lo imaginario, porque un perrito nunca te va a hablar, el perrito se acerca, te mira, te mima, pero nunca te va a hablar. Entonces, ¿qué estás poniendo? Estás poniendo a un ser, ¿cómo se dice? Estás poniendo a un ser real, ya, que dice cosas irreales. Entonces estás mezclando lo real con lo imaginario. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Continuando entonces con esta diapositiva, vamos a ver las características del texto narrativo maravilloso. Dice, existe un elemento mágico que le da un poder al protagonista. Una capa, un sombrero, bebidas mágicas, etc. En este caso dice existe un elemento mágico. Por lo general, siempre, por ejemplo, que en estos cuentos mágicos aparece, por ejemplo, un príncipe, ¿no? Que tiene una capa, ¿ya? Y de repente su capa tiene poder, ¿no? Su capa tiene poder.
quien le toca la capa de repente muere, ¿no? Puede ser, ¿no? Por eso dice, existe un elemento mágico que le da un poder al protagonista. Un sombrero, claro. Por ejemplo, yo del sombrero, tengo mi sombrero, me saco el sombrero y de repente me encuentro con el enemigo y lo quiero, por ejemplo, matar, ¿no? Saco de mi sombrero, de repente saco una bola de fuego y se lo lanzo. Entonces, eso es algo, o sea, es un poder mágico, ¿no? Que se da dentro de estos cuentos, ¿ya? Bebidas mágicas, etcétera. La apertura y el cierre del cuento son más o menos con las mismas frases. Había una vez, érase una vez y vivieron felices para siempre. Colorín colorado y etcétera. Es decir, la apertura del cuento empieza. Había una vez, érase una vez, un día, cierto día. Eso es lo que pasa, ¿no? Y después, para cerrar el cuento, dice, y vivieron felices para siempre. Colorín colorado, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Existen seres maravillosos, brujas, gnomos, hadas, ogros, etcétera, que viven e interactúan con los seres humanos. ¿Ok? Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Muy bien, veamos más ejemplos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de textos maravillosos. Por ejemplo, La Caperucita, ¿ya? La Caperucita es un cuento muy maravilloso, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tiene como personajes a un lobo que habla, ¿ya? Caperucita, ¿quién es? Es una niña, ¿ya? Es un ser humano. Por lo tanto, Caperucita es real. El bosque es real, porque el bosque sí existe, ¿ya? La canasta que ella llevaba es real, la comida, todo eso es real. Pero ¿cuál es lo irreal? ¿Cuál es lo que no es real? Es que el lobo le hable, ¿no? Es que el lobo le hable. Entonces, ese es lo irreal. Aquí tenemos los tres cerditos. Aquí lo irreal es que los cerdos hablen, trabajen, construyan su casa, ¿no? Y lo único real es que los reales son la casa, el bosque. ¿Qué más es lo real? ¿Cómo se llama? De repente que aparezca un cazador, no sé, ¿no? Dentro del cuento, ya. Lo real sería el humano, pero lo irreal es que ellos construyan una casa y que hablen como seres humanos. Y eso es lo irreal. Por eso se le llama textos maravillosos, porque combinan lo real con lo irreal. Aquí, por ejemplo, en el texto, o mejor dicho, en el cuento de Pinocho, también es un texto maravilloso, porque vemos que este zorro le habla a una marioneta de madera. Una marioneta de madera no cobra vida. Así en la vida real no lo hace. No. Entonces, en este cuento sí hace que la marioneta de madera después pase a convertirse en qué? En un ser humano. Lo único real es el lugar, el abuelito ¿no? de Pinocho, que es Gepetto, o bueno, eso sí es real. Pero que un lobo le hable a una marioneta, eso es real. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es más que todo el tipo de cuentos fantásticos, de seres que combinan, o sea, o mejor dicho, de cuentos que combinan lo real con lo irreal. También podemos ver, por ejemplo, en las películas también sucede mucho, mucho. Por ejemplo, Madagascar, la era del hielo, son animales que hablan, ¿ya? Por ejemplo, en Shrek también habla un ser humano con, con unos animales. Por ejemplo, la princesa Fiona era una persona, un ser humano, y hablaba por ejemplo, con un burro, ¿no? Eso es algo irreal. Muy bien, continuemos. Actividades. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora de tarea? Crear un cuento donde participen seres maravillosos como hadas, gnomos, animales que hablan, etcétera. En tu cuento vas a poner, por ejemplo, había una vez, de repente, una princesa, de repente no, que vivía en un castillo muy grande, no sé. Pero le tienes que poner estos seres, los gnomos, los animales que hablan, de repente las brujas, no sé, pero tiene que ser un texto narrativo maravilloso. Muy bien. Continuamos con la siguiente diapositiva.
Bueno, vamos a terminar entonces con la última diapositiva, que son las recomendaciones. Y ya sabemos que debemos de seguir las recomendaciones para poder hacer una buena tarea, ¿no? Una buena clase. No olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno curso de lenguaje. Se copiará en el cuaderno solo las diapositivas 3 y 5. Copiar con mucho orden, respetando los signos de ortografía y de puntuación. Desarrollar la tarea después del tema tratado. Enviarlo al Facebook indicado. Como ya sabes, si no puedes enviarlo al Facebook, puedes enviarlo al WhatsApp. La idea es que tú envíes tu tarea. Muy bien, chicos, el video se ha acabado, solamente esperando que tengan un buen día.